Bogotá, la capital colombiana, sufrió muchos cambios a inicios del siglo XX. En este periodo de tiempo, la ciudad se estableció como centro económico, cultural y político del país y comenzó la transición hacia un modelo económico moderno. La producción y venta de productos agrícolas, especialmente el café y el tabaco, se convirtieron en el centro de las ventas. Comerciantes de todas partes del país se trasladaron a Bogotá. Esto también disparó el auge de una nueva industria, la textil. Miles de trabajadores encontraron laburo en estos nuevos emprendimientos, generando ingresos importantes para la ciudad y creando nuevas posibilidades para los habitantes. Pero las condiciones estaban lejos de ser las ideales. La economía seguía dependiendo mucho del campo, las fluctuaciones de este mercado afectaban todas las esferas socioeconómicas y la pobreza seguía avanzando. Los trabajadores más vulnerables no gozaban de acceso a servicios básicos como la educación o atención médica digna. El sector textil, cansado de estas condiciones laborales, terminó de estallar en 1919. Habían organizado una marcha pacífica que terminaría en una tragedia. Esta es la historia de la masacre de los sastres. Antes de continuar, ya saben que si tienen alguna sugerencia para futuros videos pueden dejarlas en la caja de comentarios o si tienen datos adicionales para complementar este video. Si les gusta este contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Marco Fidel Suárez comenzó su presidencia en 1918 y en retrospectiva se lo recuerda como uno de los mandatos más polémicos y controversiales en la historia económica del país. Sus políticas buscaban modernizar a Colombia, pero se encontró pronto emitiendo muchísimo papel moneda, desvalorizando el peso colombiano y generando una inflación imposible de controlar. Las nuevas industrias como la textil se enfrentaron a un aumento permanente de precios. Los habitantes estaban todo el tiempo corriendo detrás de las subidas permanentes, generando un incremento en la pobreza especialmente. Colombia y Fidel Suárez dependían casi enteramente del campo, del tabaco, del café. Comenzaba un periodo polémico en la historia colombiana que tendría uno de sus picos más trágicos a menos de un año de haber asumido. Todo comenzó con una decisión completamente desafortunada. Los uniformes militares. La batalla de Boyacá fue uno de los enfrentamientos decisivos en las guerras por la independencia de la entonces Nueva Granada, sometida bajo el yugo español. El 7 de agosto de 1819 tuvo lugar aquel enfrentamiento. Del lado europeo estaba el general José María Barreiro y del lado de Nueva Granada el general Francisco de Paula Santander, quien utilizó el factor sorpresa para atacar al enemigo. El triunfo de los patriotas fue de gran impacto en Sudamérica, ya que fue uno de los indicios sobre el fin del dominio español en el nuevo continente. Tras finalizar la batalla de Boyacá, los libertadores marcharon hacia Bogotá, en donde se llevaría a cabo el acto definitivo, la firma del Acta de la Independencia de la Gran Colombia. En 1919 se celebra el centenario de aquel episodio tan importante e histórico. Bogotá y toda Colombia se estaba preparando para la conmemoración. Entonces, el Ministerio de Guerra anunció que iba a comprar a Estados Unidos 8,000 uniformes militares para estos festejos. En medio de una economía compleja, con falta de empleo en el sector textil, los trabajadores se organizaron para pedirle al presidente que diera marcha atrás con la polémica decisión. En Colombia existían los materiales para llevar adelante el trabajo, tenían la mano de obra y sobre todo tenían la necesidad. Un encargo de esta magnitud hubiera reactivado al menos unos meses la economía local. Los activistas Juan de Dios Romero y Carlos Melguizo
2 semanas antes dictaron conferencias y publicaron comunicados en donde denunciaban la locura de esta medida, afirmando que se estaban dilapidando 100.000 pesos oro para regalárselos al gobierno estadounidense, que generaba nula simpatía con el pueblo colombiano después del conflicto con Panamá. Alberto Manrique Páramo, uno de los organizadores de la marcha, pidió a sus compañeros en la lucha que no se enfrentaran con las autoridades. Unos 4.000 manifestantes decidieron que el 16 de marzo marcharían en forma pacífica hacia la Plaza de Bolívar para protestar en contra de la impopular medida. También aprovecharían la oportunidad para pedir que recortaran los enormes impuestos que impedían el desarrollo de la actividad textil. El objetivo era que su grito se hiciera escuchar en el Palacio Presidencial. Los sastres y artesanos comenzaron a amontonarse. La marcha se inició bajo un aguacero inédito. Las pancartas y banderas se mecían al capricho del clima. La multitud estaba lista para hacerle saber al presidente de sus intenciones. Poco a poco, el enorme grupo se juntó en las inmediaciones del palacio. El murmullo se convirtió en griterío. Mientras la copiosa precipitación empapaba las prendas de los trabajadores, en las oficinas Marco Fidel Suárez y sus asesores habían decidido, un día antes, dar marcha atrás a la compra de uniformes. La opción más racional había llegado a las altas esferas del poder, pero la información jamás llegó a los líderes de la marcha ni a los trabajadores. Tal vez, si los canales de comunicación hubieran sido más ágiles y efectivos, la tragedia se habría podido evitar. Con la llegada de los 4.000 manifestantes que pedían enardecidos la salida de Suárez al balcón, el clima fue subiendo la temperatura cada vez más. Nadie sabía que estaba a punto de protagonizar un evento tan trágico como histórico. El destino de la marcha de los sastres ya estaba decidido. La tragedia se desata. El presidente Suárez, creen los historiadores, no comprendió por qué la marcha se había organizado, pese a que él ya no iba a comprar los 8.000 uniformes a Estados Unidos y había prometido trabajar para reducir la carga impositiva en la industria. Tomó una hoja de papel que había redactado y salió al balcón, en donde la multitud lo esperaba, con la intención de leer sus nuevas resoluciones. Su presencia no tuvo el efecto esperado. La tormenta era implacable. Cientos de sombreros cortaban la visión de la mayoría, el ruido de las gotas impactando contra el paisaje, junto a los truenos y los ensordecedores gritos de los manifestantes, convirtieron aquella lectura en un acto imposible de llevar a cabo. Nadie lo iba a escuchar, y las posibilidades que todo se saliera de control se incrementaban a medida que pasaban los minutos. Mediante sus asesores, el presidente convocó a los referentes de los sastres y artesanos para comunicarles las buenas noticias. Los protestantes escucharon la propuesta de Suárez, que les informó que ya no había razón alguna para continuar con la manifestación. Lo que menos necesitaban tanto los manifestantes como el gobierno era un enfrentamiento. Todo parecía indicar que la manifestación se disolvería bajo el agua. Pero en el exterior del Palacio Presidencial, la historia era otra. Los gritos en contra del Partido Conservador al cual Suárez pertenecía y a favor del Partido Liberal y el Socialista comenzaron a multiplicarse. Alguien decía algo en voz alta, otro lo repetía, y en cuestión de segundos la plaza se llenó de consignas políticas opositoras cargadas de una bronca lógica nacida de la desesperación por la situación económica y las condiciones laborales precarias. La hoy conocida como Casa de Nariño empezó a ver cómo los ánimos se caldearon cada vez más. La Guardia Presidencial era la única barrera entre los manifestantes y el palacio. Los organizadores de la marcha no pudieron llevar las buenas noticias a la velocidad necesaria. La lluvia impedía que se comunicaran. Los gritos de furia, de reclamo político, ahogaban cualquier intento de conversación. En este punto de la historia es donde las versiones oficiales y de los trabajadores chocan. El general Pedro Sicart Briceño, el capitán Tamayo y el general Juan Urdaneta afirmaron mediante comunicados oficiales que intentaron disuadir a los protestantes. Dijeron que dieron la orden de realizar disparos al aire con la única intención de asustar a las personas. Briceño en particular tenía el antecedente de haber mandado a fusilar en Panamá al general Victoriano Lorenzo un año después de haber finalizado la Guerra de los 1000 días. Uno de los sastres lanzó una piedra contra el edificio. Luego un segundo objeto contundente atravesó la cortina de agua.
De golpe, la lluvia líquida se convirtió en sólida. Los vidrios del palacio comenzaron a estallar y con el estruendo del cristal quebrándose, los manifestantes aumentaron el volumen de sus gritos. Se dice que fue el impacto de una roca en el rostro de uno de los guardias lo que terminó desatando la locura final. El gobierno afirmó que nunca descubrieron quién fue el que dio la orden de disparar contra los manifestantes. Tal vez en realidad no existió orden alguna. Por ahí fue una mala decisión de un guardia en particular, quien en vez de apuntar con su rifle hacia el cielo y dar la voz de alto, bajó el cañón de su arma y jaló el gatillo con la intención manifiesta de herir a alguno de los hombres y también de las mujeres que se estaban manifestando. Probablemente sí haya existido esa orden nefasta, pero nunca lo sabremos a ciencia cierta. Los gritos en contra del gobierno se convirtieron en gritos de horror cuando las explosiones de pólvora comenzaron a multiplicarse. Aquello ya no sonaba a una advertencia y demasiado tarde, los y las manifestantes se dieron cuenta que la Guardia Presidencial estaba apuntando directamente contra ellos. La batalla en la plaza se desequilibró demasiado rápido. Las piedras poco podían hacer contra el poder de fuego de las autoridades. Cuando el primer muerto cayó desplomado en el asfalto mojado, el horror se desató. Había demasiada gente congregada. Muchos intentaron huir mientras que otros intentaron defenderse arrojando lo que tenían a mano. La Guardia Presidencial, con sus cascos y sus armas bien aseguradas contra sus hombros, lanzaron ráfagas mortales que alcanzaron a casi 40 personas. Los refuerzos policiales comenzaron a actuar cazando a los sastres y artesanos que intentaban escapar de aquella locura. En total detuvieron a unas 300 personas empapadas, aterradas, que habían tenido la suerte de sobrevivir a la manifestación. 20 sastres no tuvieron la misma suerte. Algunos informes dicen que fueron 10 quienes murieron, mas esta discrepancia es inconsecuente. ¿Importa si fueron más o menos? Lo que importa es que perecieron bajo el fuego traidor de la Guardia Presidencial. Dentro del palacio, el presidente presenció la tragedia sin hacer algo. 18 personas más sufrieron heridas de distinta consideración y en cuestión de minutos, el agua que caía del cielo se mezcló con la sangre carmesí derramada sin sentido, sin algún tipo de justificación. Hayan dado la orden de disparar contra la multitud o no, la Guardia Presidencial ejecutó en un breve periodo de tiempo una de las masacres que más indignación generó en la historia moderna de Colombia. También se había sentado un peligroso precedente sobre cómo el Estado enfrentaría otras manifestaciones en el futuro. Después de la masacre, los sastres y artesanos, al enterarse de las muertes absurdas de sus compañeros, decidieron atacar en forma de represalia a distintos puntos de la ciudad. Más de 20 comercios fueron destruidos parcialmente y saqueados, mientras que otros interrumpieron el suministro eléctrico por la noche en Bosa con el fin de retrasar el accionar de la policía. 4 días más tarde, las pintadas en contra del presidente se multiplicaron en las paredes de Bogotá. El 20 de marzo enterraron al artesano Gabriel Chávez, quien había sido masacrado con un disparo directo por el general Briceño. Él desenfundó su arma reglamentaria y sin mediar palabra ejecutó al hombre, quien agonizaría en el hospital de La Ortúa. Antes de morir señaló la identidad de su homicida. A su velorio asistieron más de 1000 personas, en donde varias oficiaron de oradores. El clima no solo era lúgubre por la situación, sino por las mentiras que habían salido publicadas en algunos medios conservadores. El presidente Suárez afirmaba que había infiltrados socialistas y liberales entre los trabajadores que incitaron los actos de violencia. Estos medios afines al gobierno hablaban sobre la influencia bolchevique y socialista entre los sastres. El Sindicato Central Obrero salió al cruce, desmintiendo la versión oficial por falta de pruebas, y calificaron aquellos comunicados gubernamentales como un intento por difamar la lucha obrera por sus derechos. Varios referentes políticos de ambos partidos tradicionales decidieron unirse a la controversia y firmaron un comunicado en donde repudiaban el accionar de la Guardia Presidencial y exigieron que los responsables se enfrentaran las consecuencias de sus actos. Entre los hombres que pusieron la firma se encontraba Laureano Gómez y Eduardo Santos, ambos futuros presidentes de Colombia. El gobierno de Suárez nunca se recobró de esta masacre. El desprestigio crecía cada día y las medidas económicas que tomaba
Sin ir más lejos, en diciembre de ese mismo año, cuando la sangre de los sastres muertos aún estaba tibia, ordenó la compra de uniformes policíacos a sastres de Inglaterra. Las huelgas comenzaron a multiplicarse a lo largo y ancho del territorio. Panaderos, empleados de servicio, universitarios, campesinos y todo tipo de trabajadores comenzaron a alzar la voz en contra de las políticas económicas y sociales de Suárez. Más de 500 huelgas tuvieron lugar en los 2 años siguientes, poniendo al presidente contra las cuerdas, al borde de una renuncia anunciada que se consumaría en octubre de 1921. La masacre de los sastres se convirtió en un hecho histórico, un punto de referencia para la lucha de la clase obrera. El Partido Socialista declararía su fundación oficial el 20 de mayo de 1919. La tumba de los masacrados, especialmente la de Gabriel Chávez, se convirtió en un sitio de peregrinación para los sastres, para los artesanos y los trabajadores que marchaban hacia su lápida para dejarle flores. El 19 de noviembre de 1919, Suárez sancionó la primera ley sobre huelgas en Colombia. De nada sirvió para detener la bronca de los sindicatos en auge, quienes utilizaron esa medida legítima de protesta sin cesar y sin temor a las represalias del Estado. Una nueva era se había iniciado con este hecho histórico. La masacre de los sastres había trascendido la esfera del propio rubro. Conclusión. La masacre de los sastres se produjo en un contexto de desigualdad económica y social creciente. Uno de los efectos positivos, si es que se puede poner semejante adjetivo calificativo, fue el aumento de la conciencia en la población general sobre las injusticias que vivían los empleados y trabajadores en Colombia. La sociedad había visto con sus propios ojos que era posible pelear por sus derechos, por condiciones de vida más digna, pero también vieron cómo el Estado estaba dispuesto a reprimir de la forma más sanguinaria a quienes osaran desafiar el orden público independientemente de la legitimidad del reclamo. Uno de los ejemplos más contundentes y más trágicos sucedió 9 años más tarde, cuando el ejército masacró a casi 2.000 trabajadores de la empresa estadounidense United Fruit Company, quienes se negaron a cortar las frutas en reclamo por mejores condiciones laborales. Entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928, en el municipio de Ciénaga, el ejército de Colombia hizo correr la sangre de los trabajadores una vez más. Los movimientos sociales y trabajadores se fortalecieron frente a este horror cometido por el Estado. La población miraba de reojo a sus gobernantes y a las Fuerzas Armadas. Las exigencias por reformas políticas y sociales no hicieron más que multiplicarse en los años por venir. La inestabilidad económica se acentuó después de la masacre. Los inversores extranjeros no confiaban en el clima social y político de Colombia a la hora de invertir. La agricultura sola no podía sostener el desarrollo industrial necesario para que Colombia se insertara a pleno en el siglo XX. Esto dificultó también las negociaciones entre los sindicatos y el gobierno a la hora de discutir mejoras en las condiciones laborales y salariales. La incertidumbre era total. Más de 100 años han pasado desde la masacre de los sastres, que lamentablemente no fue el único ejemplo de la represión gubernamental contra las manifestaciones democráticas de los trabajadores. En la Plaza de Bolívar aún resuena el eco de aquellos disparos a traición por la espalda contra un grupo de personas que habían salido a las calles a luchar por condiciones dignas de trabajo, por el apoyo del gobierno para fomentar la industria. La única forma de conseguir que aquellas muertes no hayan sido en vano es recordar lo que sucedió aquel 16 de marzo de 1919. Esta fue la historia de la masacre de los sastres.